Estamos con Joaquín Guamán Rinza, uno de los impulsores de la narrativa lambayecana aquí en la región Lambayeque desde los 90. Eh, Obviamente los narradores en Lambayeque en los 90 pues ha sido un puñado casi de entre 15 y 16 muchachos que estábamos algunos en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, otros en el Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús y otros libremente, como el caso de Joaquín, a quien yo conocí justamente en la biblioteca del Instituto Nacional de Cultura de la época, donde sosteníamos reuniones periódicas y uno de los elementos fundamentales integradores de esta nueva generación en los 90 era justamente el premio Lundero y los recitales que se organizaban en la Casa de la Cultura en la época. Además está decir que la literatura estuvo estrechamente vinculado pues al quehacer político, al quehacer social, que era una época pues bastante convulsa, una época donde efectivamente el narrador estaba entre dos fuegos, ¿no? Por un lado la violencia política de la época con los movimientos subversivos del MRTA y Sendero Luminoso, y por otro lado estaba también el Estado, quien tenía casi una actitud represora, una actitud que obviamente hacía pues política de tierra arrasada cuando se trataba de incursionar en algún espacio geográfico donde se creía pues de que habían los senderistas. Entonces, una de las cosas de las que nos hemos podido nosotros analizar es que parte de esta narrativa, en realidad, gran parte de ella no se vio reflejado en los textos literarios producidos en la época. Y por varios factores. Primero porque había un temor subyacente por parte de los narradores, de repente de verse envuelto en algún seguimiento, en alguna observación por parte de seguridad del Estado. Y segundo porque creo que fue una generación, si bien es cierto, apolítica, si bien es cierto, sin un compromiso muy definido, que no queriendo decir que no nos interesaba la realidad del momento. Lo que pasa es que la realidad del momento era tan conflictiva y tan temerosa, tan anómica, que uno estaba casi entre dos frentes, ¿no? Entre el frente de la política de Estado represor, pero también en el frente, digamos, de la gente que estaba alzada en armas. Y eso se podía ver porque obviamente los discursos que se daban en la universidad, que se daban en los pedagógicos de la época, eran discursos incendiarios que pegaban muchas veces, Sumado a ello también tenemos el estímulo de muchos escritores de la época. Llegó Ribeiro, llegó Bryce Echenique, llegó Toño Cisneros, entre otros, ¿no? El premio Lundero que organizaba el Diario de la Industria era muy importante porque obviamente permitía aglutinar y avivar esas aguas mansas a veces que estaban detenidas durante todo el año, y en los meses de enero, febrero se organizaba todo este afán de participar, ¿no? Entonces mucha de esa producción obviamente salió por dos vías: la vía de los medios de comunicación, que era el canal natural de Lundero de la época, donde aparecían los trabajos ganadores, y una vía mínima que era la vía de la publicación de las plaquetas en el campo narrativo, estamos hablando. Porque en el campo poético obviamente las plaquetas eran numerosísimas. Por decir así, si queremos poner un plano comparativo, de cada 10 plaquetas publicadas en los 90, que era el medio más fácil y más económico, 9 eran de poesía y tal vez uno era narrativa, donde habían publicado cuentos pequeñitos, cortitos, por el espacio también. Lo que nos da una idea de que la narrativa en los 90 en cuanto a cuentos era muy poco conocida. Más era conocida la poesía. Y casi era una generación poética más que narradora. Nosotros hemos venido a descubrir recién, posterior al 2000, de que había tanta gente que escribía narrativa como escribía poesía. Casi en un equilibrio de 60-40. O sea, por cada 10 gente que escribía, 6 hacían poesía y 4 narrativa, pero la narrativa se mantuvo durante mucho tiempo inédita. Y esto porque de alguna manera
no era tan rentable publicar un libro porque la gente carecía de recursos como lo sigue careciendo hasta ahora. Joaquín, ¿qué recuerdos tienes tú de los 90? Bueno, ¿Cómo lo caracterizas? mucho de lo que has manifestado es cierto. En los 90 la situación era bastante difícil. Los jóvenes venían viendo esa situación política, social, y trataban de ellos manifestarse de manera secreta, especialmente en la narrativa, porque poesía había bastante actividad, como has dicho, actividad y publicaciones, pero narrativa, posteriormente se ha publicado texto ya en libros. Varios narradores de los 90 empezaron a publicar a partir del 97 para adelante, y en el 2000, la década del 2000, la 2010, ya han salido más publicaciones de estos autores. Pero todavía creo que hay cierta deuda en el campo narrativo en comparación a lo que han escrito, han creado. Todavía queda cierta deuda de publicaciones. Hay muchos autores que todavía a nivel de libros no han publicado, y son autores que si lo hacen van a ser de un valor muy significativo, como el caso por ejemplo de Luis Facundo o Juan Montenegro, el mismo Luis Alarcón, que gracias a las páginas del diario La Industria publicó un sinfín de cuentos, pero como digo, no lo ha recogido en un corpus llamado libro, ¿no? Y Mayakovsky Díaz también, lo mismo, que ha publicado varios textos en diferentes medios, pero libro no lo ha publicado. Juan Carlos Flores Tucto, lo mismo. William Celis tiene numerosísima narrativa, pero tampoco no ha publicado. Y así hay varios autores. Por ejemplo, en los 90 hay un caso raro, ¿no? En mujeres, Zoila González Rivas, que escribe narrativa, pero que no ha publicado. Se le ha dado se llegó a conocer su narrativa gracias a la lectura de Noches de Poesía y Cuentos, que fue una tribuna bastante abierta y plural, en la cual muchas de las personas que nosotros estamos mencionando dieron a conocer sus textos y que posteriormente las han publicado. Toda esta narrativa almacenada hasta los años 2000 refleja en cierta medida el temor y la situación también de poco incentivo que existe de parte de las instituciones educativas. Se puede hablar, ¿no?, de las universidades, instituciones que deberían fomentar la publicación de este tipo de creaciones, como también instituciones públicas, especialmente Instituto Nacional de Cultura o de repente el gobierno regional. La municipalidad, en cierta medida, en la década del 90, algunas de ellas en Lambayeque también hicieron su labor, como la municipalidad de Ferreñafe, la de Chiclayo, etcétera, ¿no?, que convocaba concursos de poesía y de esa manera daban cierto auge a que los jóvenes participen y den a conocer su poesía. Efectivamente, creo que hay que reconocer que en los 90 la Municipalidad Provincial de Ferreñafe jugó un rol muy importante, porque creo que fue, junto con Lundero de la Industria, fueron, creo, las dos instituciones, y la Municipalidad de Chiclayo también, dígase de paso, las tres instituciones que mantuvieron el dinamismo, la vivacidad de los narradores que estaban pendientes de cada convocatoria y cada acercamiento a los resultados, ¿no?, que era el momento de la efervescencia, ¿no?, donde todo el mundo se congregaba y donde
Gracias a ello nos logramos conocer mucha gente, de las que hoy creo que todavía, de estos casi 17, 18 imberbes, todavía de la época, todavía seguimos trajinando, creo que por la mitad por lo menos. Y si queremos hacer una caracterización, digamos, de los 90, podríamos decir que una fecha fundacional podría ser el año 89, ¿no? El año 88, cuando los lunderos empiezan de alguna manera a tener fuerza y eco de competitividad entre Trujillo y Chiclayo, ¿no? 89, y más o menos casi muere, la generación 90 casi muere, también el año 98, 97, por ahí como que va muriendo con la muerte de los grupos, el caso de Arboleda, el caso de Vicos Malditos, el caso también de Umbral, que también, ¿no? Umbral, Argos, ¿no? Quinta Estación Ferñafe. Creo que eso contribuyó a que se detuviera un lapso de tiempo, creo que casi un lustro, que casi no se activaba. Era muy esporádico las presentaciones de libros o alguna noticia literaria. Y creo que a partir de 2004 comenzó nuevamente a tomar auge esto, ¿no? Y nuevamente a sacudirse del polvo, como se dice, ¿no? Los escritores jóvenes de esa época y de los 90 que comenzaron a dar a conocer también sus trabajos literarios, narrativos y de poesía. Y muchos de ellos se esmeraron ya a publicar sus libros. Caso, por ejemplo, Pedro Manay, que sacó varios y sigue publicando su narrativa. Lo mismo también tú, Nicolás, que has publicado varios libros ya, especialmente narrativa. Gustavo Hidalgo, que también ya ha publicado un par de libros, y así, ¿no? William Piscoya, que resumió toda su labor de poesía y narrativa en un volumen de papel o de madera, que es el título de su libro. Y creo que no para ahí su creación de William Piscoya, creo que continúa y nos va a dar sorpresa en los próximos años, quizás con otros volúmenes, porque este autor Ferreñafán es bastante creativo y prolífico, y creo que así también hay varios más que están pensando publicar posteriormente. Creo que una particularidad de esta época, hablamos 89, 98, es que gran parte de lo que se produjo en la época, en realidad vino recién a conocerse pasado el 2000. Pues es un dato curioso, ¿no? O sea, esta producción literaria que obviamente se mantenía, los círculos se leían sus trabajos, pero el detalle está que no iba más allá de la edición, ¿no? Porque eran costosas, editar un libro de cuentos es más costoso. Entonces, gran parte de ese trabajo recién lo estamos veniendo a conocer, y me incluyo. Yo escribí muchos cuentos en mi etapa universitaria, en mi etapa juvenil en los 90, pero casi nunca los publiqué. Lo poco que publiqué en la universidad eran plaquetas de 50, 100 ejemplares y nada más, ¿no? Entonces, recién en los 90, perdón, en los 2000 se ha venido a conocer parte de esa producción, y es por eso que se generó la percepción que en los 90 no había narradores. Y la práctica demuestra que sí, inclusive hay un embalse tal que podría decirse que deben haber sobrado en esta falange de unos 18 o 20 escritores que operó en la época de los 90, debe haber cada uno, debe tener un par de libros de narrativa inéditos que no los ha publicado y está todavía por conocerse, ¿no? Ahí, por ejemplo, da curiosidad también que poetas también están haciendo narrativa. Caso, por ejemplo, de Ernesto Sumarán, que tiene inéditos 2 trabajos narrativos, uno cuentos y una novela corta. Y así hay otros poetas. Stanley Vega también. Stanley Vega también tiene cuentos. Alarcón también, que ha trabajado en los dos, ¿no? Narrativa y poesía. Mayakovsky Díaz igual. Entonces hay bastante material guardado por publicar, y sería bueno que pues estos amigos se animen a publicar, porque es valiosísimo sus aportes que estamos esperando, ¿no? Sí, bueno, nos hemos atrevido a hacer, previo a la entrevista,
un listado provisional que puede, digamos, en el futuro de repente incluirse otros más, pero creo que son los que tú y yo conocemos lo suficiente como para decir que sí operaron, ¿no? El caso de los 90 tenemos un listado que hemos preparado, que es Dandy Berrucubas, que es Juan Montenegro Ordóñez, Luis Facundo Neira, Gustavo Hidalgo Campos, Milton Mendoza López, Jaime Mendoza, William Piscoya Chicoma, Joaquín Guamán Rinza, William Celis, Rubén Mesía Cornejo, Juan Flores Tucto, Zoila González Rivas, la única mujer que hizo narrativa en los 90, Luis Alarcón Yontog, Mayakovsky Díaz Jaime, Pedro Mana Isaiz, y bueno, un caso especial, ¿no? De Carlos Alberto Cachay Flores, que obviamente años después, o poquísimos años después de la actividad, logramos descubrir pues de que sus trabajos eran un profesional plagiando, ¿no? Bueno, de estos 16 autores, vamos a atrevernos a ensayar algo, peculiaridades características de su obra, Joaquín. Creo que empiezas tú, con los que hemos quedado, que es lo que tú más o menos, un rasgo así, un perfil, un rasgo, digamos, de su tema y lo que de alguna manera caracterizó la narrativa. Bueno, Milton Manayay López fue uno de los que a través del concurso Lundero se dio a conocer varios textos suyos y gracias a ellos se puede decir que su narrativa más estuvo centrado en lo que es en la problemática social, enfoque de esas dificultades de la sociedad lambayecana o nacional que nosotros siempre lo experimentamos. Lo tradujo a través de su narrativa. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien un cuento que se llama El Cantante, donde quién no ha visto, por ejemplo, subir a un niño o un joven a un microbús o de repente un ómnibus interprovincial a cantar y a distraer un poco a los pasajeros. Esas cosas a través de la narrativa han sido tratadas por varios autores, pero aquí en Lambayeque Milton Mendoza lo trató muy bien en ese texto del Cantante, y así también hay otro también, Pedro el Huérfano, en donde enfoca un tema de abuelo nieto, de campesinos, etcétera, ¿no? En donde hay una lucha constante por superarse y en esa lucha pues siempre hay una dificultad tremenda por falta de recursos para salir de ese estatus social, pero lo importante es que a través de la narrativa el Milton Mendoza enfoca ese problema y trata de entendernos a nosotros de que la vida es una constante lucha, y esa es su característica en su narrativa de Milton Mendoza López, además de otras narrativas que le dio esa a través del concurso Lundero o ganar el concurso, creo, primer lugar o segundo lugar, porque él ha participado en varias oportunidades en Lundero. Aparte de eso hay otros textos que ha publicado ya afuera del concurso en suplemento dominical. Y así también, por ejemplo, Jaime Mendoza es un autor de repente para muchos de nosotros o la mayoría de nosotros completamente desconocido. Él era trabajador de la ex cooperativa Cayaltí y escribió una novela que se llamaba La fiesta del chino. Allá por el año 98, 97 lo conocí, en ese tiempo lo había editado y estuvo difundiéndolo, pero después creo que se presentó una serie de dificultades o como siempre esa convulsión social que siempre vive lo que ahora le llaman la compañías agroindustriales azucareras, y se fue creo que como partícipe de una de las partes
de conflicto, él fue inculpado y recluido en cárcel. No sé si hasta el momento estará ahí o ya estará libre, pero creo que eso le impidió difundir su libro, que estaba centrado la historia en lo que se vivió en la década del 90, enfocaba esta problemática que se vivió con el gobierno de Fujimori, de una manera tan, tan peculiar narraba las imposiciones ideológicas dominantes en el gobierno de Fujimori. Y por ahí también se deslizaba un poco lo que es la historia de los movimientos nazis y cosas así, ¿no? Aparte de este autor, también podemos decir que William Celis, por ejemplo, tiene dos aristas en su narrativa. La cuestión ficcional y la cuestión que se podría llamar ciencia ficción, la que también es bastante visitada y con asiduidad tratada por Rubén Mesías. Y yo creo que estos autores, su contribución en la literatura lambayecana es importantísimo por esos matices en su narrativa. Otro creo que Nicolás Hidro tiene una narrativa afincada de acuerdo al contexto donde él ha vivido, especialmente en la selva, en la cual en muchos, me parece que en muchos textos él, como admirador de Vargas Llosa, se deja llevar por esas técnicas vargallosianas, y en algunos textos me parece que lo consigue, y en otras un trato un poco que queda en camino, pero hay otros cuentos en los que hay un poco más de linealidad en sus textos, en la cual hay más más vivacidad, la historia es más degustativa, como se puede decir, hablando de comida, ¿no? Comparando con la comida. Y creo que en los últimos textos que ha escrito también está bastante afincado en la zona donde él ha vivido sus experiencias de adolescente y juventud, y creo que en la narrativa de muchos de nosotros, en cierta manera, también refleja esa historia que nosotros hemos percibido en nuestra formación. Sí, bueno, creo que dentro de los narradores más representativos, o los que de alguna manera se encumbraron más, pues tenemos a Dandy Berrucubas, quien hace poco logró ganar un premio Horacio con un cuento, La cuchara de papá, que no es otra cosa que la sumatoria de toda esa experiencia trajinada en los 90, con una narrativa bastante social, por el hecho mismo de él estar vinculado al sistema pedagógico como docente, y de alguna manera pues el enfoque sociológico que le da a su narrativa tiene esa particularidad, ¿no? De ser una narrativa de compromiso, una narrativa que narra el mundo andino, la niñez, las vivencias, las cotidianidades casi familiares, juveniles. Aparece mucho la narrativa de Dandy Berru, con mucha originalidad, porque creo que él toma parte de su experiencia y lo lleva a la ficción, pero más le gana el realismo, más le gana el costumbrismo, y obviamente sus textos trasundan esa peculiaridad, ¿no? De ser textos casi cotidianos, vivenciales, y que de alguna manera reflejan ese entorno social que se vivió, pues, ¿no? El caso del Shulka y otros cuentos más tienen esa peculiaridad, ¿no? Y otro narrador también importante y que tuvo mucho éxito, y bueno, lamentablemente pues viajó a Europa, está por Francia, que es Luis Facundo Neira, quien tuvo la ocasión de ganar 2 veces Lundero, ¿no? Un
premio muy importante y que casi que era como un termómetro de la época, ¿no? O sea, quien ganaba un Lundero era ya prácticamente reconocido, ¿no? Era un pasaporte, digamos, a ser reconocido, ¿no? Tácitamente era una especie de la llave maestra para entrar al mundo de la literatura latinoamericana. Luis Facundo Neira tuvo varios cuentos publicados en el suplemento, pero también publicados por el derecho propio de haber ganado. El caso de la Garza, que son cuentos casi bastante anecdóticos, cuentos que tienen un sabor y una frescura juvenil tal que demuestran la experiencia de colegio. Creo que sus cuentos de alguna manera reflejan esa experiencia juvenil de la época, porque prácticamente lo escribió también bastante joven. Hay que entender que la gente de la que hablamos hoy como narrativa de los 90 oscilaba entre los 17 y los 25, 28 años, ¿no? Estamos hablando de, digamos, grupos promedios, ¿no? El promedio era 19, 20 años, ¿no? Que tenía la gente en la época. Estaba dentro de este rango del 89 al 98, estaba entre los 20 años, era el promedio de edad. Por lo tanto, habría que entender que gran parte de la narrativa de Facundo Neira estaba circunscrita a este periodo juvenil, de experiencias colegiales, de experiencias, de sus vivencias y sus cotidianidades. Otro autor importante que se da a conocer en los 2000 con su obra es William Piscoya Chicoma Ferreñafano, quien maneja varias facetas, la poesía, la crítica literaria y también la narrativa, que lo da a conocer con estos cuentos que tienen mucho que ver con la idiosincrasia de la historia de los duendes, los aparecidos de la época aquí en la ciudad de Ferreñafe. Es una narrativa bastante lúdica, bastante social, pero fundamentalmente es una narrativa histórica y que tiene mucho que ver con la parte de la cotidianidad también. Otro autor también al que debo de referirme, creo que es a Joaquín Guamán Rinza, ¿no? Un acopiador de mitos, leyendas, tradiciones de Cañaris, de Cahuasi, quien también logró tener una narrativa, ¿no? Bastante anecdótica, bastante social, y que buscó de alguna manera pues dar a conocer esa visión del mundo andino, costeño. Creo que la narrativa de Joaquín Guamán Rinza tiene esa peculiaridad, ¿no? De ser una narrativa anecdótica y que tiene mucha vinculación, ¿no es cierto?, con sus vivencias y experiencias personales. Otro autor también del que debo referirme es Rubén Mejía Cornejo. Bueno, a diferencia de toda la falange de escritores, Rubén fue el único que se diferenció notoriamente de los demás porque él tuvo una narrativa casi de ciencia ficción, ¿no? Manejó mucho este tema por sus lecturas anglosajonas, norteamericanas, autores de alguna manera de ciencia ficción. Podríamos decir que es el único escritor del cual no podría decirse que tiene una temática pues de pueblo o de región, ¿no? Es una narrativa de ciencia ficción que lo puede ubicar en cualquier latitud del mundo, del universo. Y obviamente es un narrador pues bastante consecuente, bastante minucioso, ¿no? Para expresar su mundo ficcional, y obviamente es quizá el narrador único, el sui generis, que ha hecho narrativa de ciencia ficción en Lambayeque, y obviamente pues se ha diferenciado de los demás. Otro autor del cual también hay que referirse es de Luis Alarcón Yontó, quien sumado a su labor periodística y también difusora, porque fue uno de los que acopió bastante trabajo y salieron muchos cuentos. Por él tenemos toda una hemeroteca de textos narrativos que están en la industria cuando uno quiera bucear. Luis Alarcón, ¿no? Quien tuvo también, ganó un premio Lundero, creo que fue el año 93, me parece, con esto de la experiencia de la salida de los peces en la caleta San José, ¿no? En la época hubo una experiencia de un fenómeno extraño que varó toneladas de peces, y por lo menos unos 5 kilómetros, 3 kilómetros de la caleta San José fue montañas de peces, ¿no? Increíblemente, una cosa bastante rara, ¿no? Un fenómeno que nunca llegamos a saber exactamente qué es lo que causó, ¿no? Esa mortandad de peces.
Y eso fue para Luis Alarcón una motivación para escribir un cuento que luego ganó en enero. Una narrativa bastante solvente, bastante muy bien lograda, ¿no? Creo que Lucho logró gran parte de esa experiencia del periodismo y literatura, ¿no? Que logró combinar, y obviamente esa experiencia que debió ser una crónica periodística terminó siendo una crónica ficcional de un cuento, que creo que es uno de los cuentos más emblemáticos y que por derecho propio creo que debería estar en una antología. Y como hace unos días hablábamos, aquí hay una gran deuda, ¿no? Han habido hasta el momento casi 9 antologías de poesía, ¿no? Desde el siglo pasado, de la década del 60, han habido con Barragán Carballo, Max Dextre, ha habido mucha antología poética, pero lo que no hay hasta el momento es una antología narrativa. Nuestros estudiantes de los niveles primario, secundario y superior no conocen mucho la narrativa. Si nosotros conocemos algo es porque hemos estado, como se dice, involucrados en el quehacer. Entonces ahí tenemos una deuda pendiente, y no sé quién la tendrá, si nosotros o las autoridades. Creo que más son las autoridades porque nosotros lo hemos escrito, pero no se conoce, no está difundido. Entonces, lo que sí creo que debe haber un compromiso de buscar que haya en esta parte una antología de narrativa latinoamericana para que se conozca lo que hay. Y finalmente, pues, obviamente la narrativa de Pedro Manay es una narrativa que está, pues, que tiene una sumatoria de experiencias, tanto personales como también mucho de los valores, ¿no? Ligado al valor, a la religiosidad, todo eso. O sea, es una narrativa que obviamente tiene mucho que ver con una experiencia docente, no más que como una experiencia personal. Creo que es una experiencia docente. Creo que es una narrativa pedagógica que busca obviamente constituir casi un hito para el trabajo en aula, ¿no? De los adolescentes, de los niños, y creo que esa narrativa de alguna manera es una de las pocas que hay que obviamente por derecho propio tienen para ser trabajadas en aula. Porque a decir verdad, de los autores que estamos haciendo una pequeña y breve reseña, muchos de ellos tienen una narrativa de repente muy personal, ¿no? Muy íntima, muy cotidiana, pero hay autores como el caso de Pedro Manay que sí tienen una narrativa que está predominantemente orientada a inculcar valores y a tener una percepción, digamos, más bondadosa del mundo, ¿no? Y por lo demás creo que los 90 sí existió, porque hay mucha gente a veces que sin haber sido partícipe y de repente sin haber leído ni conocido, probablemente desconozca que existió una narrativa en los 90. Nosotros con estos nombres y con esta breve reseña estamos dando indicios de que sí existió una narrativa, si bien es cierto poco difundida, poco conocida por los lectores de la comunidad en general, académica y lectores sociales, pero creo que existe tanto material como de la época como podría, digamos, constituirse acopiándolo en una antología del cuento lambayecano. Solamente si queremos sacar de los 90, creo que sobrado podemos tener un centenar de cuentos. Un centenar de cuentos con estos 16, 17 autores. El caso de Carlos Cachay, bueno, yo creo que está por descontado, no vamos a abundar en ello, pero creo que Carlos Cachay en la época fue casi una promesa, pero una promesa también ficcional, porque luego, después de unos años, cuando él lograra ganar algunos premios con algo pecuniario de por medio, se logró descubrir y demostrar de que obviamente había plagiado mucha literatura. Y eso es un caso anecdótico que también es parte de la literatura, parte de la historia de la literatura americana, pero por lo demás creo que estamos en condiciones de poder decir que Lambayeque sí tiene una rica tradición, y los 90 contribuyó mucho a complementar las generaciones 60, 70, 80 y las nuevas generaciones 2000, que tienen también una literatura. Lo que sí vamos a señalar como una cuestión ya de cierre es que gran parte de esa literatura no necesariamente refleja un sentido de identidad, ¿no? Alguno que otro, el caso de Joaquín, el caso de Dandy Berrú, el caso de Lucho Alarcón, son los que de alguna manera se acercan, ¿no? ¿Cierto?, a mostrar algunos rasgos, pero no hay una acentuación así muy profunda, muy notoria, de decir tales y tales autores
demostraron identidad porque cogieron temas y tópicos temáticos, digamos, que tienen que ver con Lambayeque. Pocos, pocos. En narrativa podemos decir que hay casi una deslambayecanización y hay una especie de fenómeno casi de exotización, digamos, de los temas narrativos. Si eso ocurrió con los 90, que es casi el punto intermedio de quiebre entre la narrativa antigua y la narrativa moderna, podemos decir que la narrativa moderna aún más carece de ese sentido y ese sello despersonalizado de la lambayecanización, que no lo hay. Por la consabida razón de que muchos de estos narradores también no necesariamente son nacidos en la... Aquí, bueno, sí hay un equilibrio, creo que casi de 60% lambayecanos y un 40% que han venido de otros espacios de latitudes, el caso de Pedro Creo Manay. que eso refleja la lectura formativas que han tenido cada autor, tanto de los 90 como los 2000, que ya es más acentuado esa manifestación de cosmopolitismo, ¿no? En su literatura. La mayoría, como dices, la mayoría de los autores de los 90, la temática fluye por ese lado, ¿no? Porque ellos en cada uno de sus textos toma referencia a de repente historias leídas en otro contexto y lo amalgama con las propias historias vividas. Entonces sale una narrativa que no refleja lo que es la propia identidad lugareña, sino ya es otro, se le podría decir algo como algo híbrido, ¿no? Y la mayoría son textos de esa naturaleza, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Hidalgo en su libro que publicó hace muchísimos años, ya en la década del 90, el libro Perverso, tiene textos, microcuentos, que retoma historias de otras latitudes, otras historias de otras culturas, reflejando, tal vez disfrazando la idea sobre la problemática social que se vivía en ese tiempo, ¿no? En el Perú. Juan Montenegro, creo que es otro de los escritores que retrató lo que es la parte social, pero también se podía decir que su narrativa no refleja solamente lo que es la Lambayeque en sí, sino ese tema que trata se puede contextualizar en otras realidades. Lo mismo Mayakovsky y Díaz, son narradores que toman por sus lecturas, recrea la historia, recrea su propia experiencia, y hay una mixtura en su narrativa, ¿no? Esto creo que es el reflejo de todo lo que todos los autores lambayecanos, porque creo que la mayoría de nosotros no hemos leído o no hemos recibido una herencia de repente de los narradores del 60 o del 70, que nos hayan dejado huella a la hora de tener lectura de esas obras. Entonces es por eso la gran ausencia, me parece, ¿no?, de la identidad lambayecana en la narrativa de los 90. Sí, efectivamente creo que hay varios factores. Uno es el factor migrante, que es muy predominante aquí en la región Lambayeque, y otro factor también es la herencia cultural, como tú decías. Lamentablemente no ha habido aquí en la región Lambayeque para los 90 un referente en lo narrativo. Ha habido en lo poético, sí. Nixa, Alfredo José, Gelil han sido referentes poéticos, pero no tenemos referentes narrativos. Ese es un detalle también importante que tomar en cuenta como indicador. Entonces, al no haber un referente narrativo, ni en novela, ni en cuento, poderosamente fuerte, tan influyente, la gente optó por la lectura de autores de otras latitudes.
y adoptar ese estilo, adoptar esa forma y pretenderlo encajar en la realidad, como que le resultó muy disforzado a la gente y terminó finalmente por hacer, creo yo, una literatura exótica, que terminó finalmente desfigurando el rostro, digamos, de la identidad y de la realidad lambayecana. Entonces ninguno de los autores que hemos reseñado, podríamos decir que se encumbra como un autor que afianzó la identidad, ¿no? No podríamos decir como un Tello Marchena, ¿no? Que en sus textos pues reflejaba lo lambayecano, ¿no? Un Rulli Faya Failotti, en que sus cuentos reflejan la identidad pues, de la costa norte del Perú. En el caso de estos narradores, una de las peculiaridades de las que hemos señalado es que justamente sus textos carecen de un vínculo terrígena y directo con la realidad local. No hay simbología, no hay alegoría, no hay una localización y ubicación. Sí hay, digamos, en el caso de algunos cuentos que han sido ya más modernos, que han sido reprocesados, sí hay una especie de, digamos, extrapolación de lo, digamos, de las leyendas urbanas, de las leyendas de pueblo a las leyendas urbanas, como que ha habido con esta historia de los fantasmas, esto de los aparecidos, terminó siendo casi un tópico muy resaltante en autores casi de los 2000 que empezaron a tomar algunas historias de la oralidad llevadas, digamos, a la escritura y recreadas muchas veces con la historia de los fantasmas y aparecidos, ¿no? El caso de ya autores de los 2000, a pesar de que es de la edad nuestra, el caso de Gilbert Delgado, el caso de Arturo Bravo, ¿no? Que de alguna manera tocaron temas con respecto a eso. Y por lo demás creo que la literatura de los 90 pues dejó un sello y una huella peculiar, porque creo que fue una literatura intermedia, ¿no? Entre la tradición y la modernidad, ¿no? Una especie de umbral, y obviamente pues la definición, decir pues que los autores tienen una homogeneidad o han formado una escuela sería incorrecto, porque creo que cada uno marcó su sello personal con sus tópicos preferentes, sus propias aflicciones y sus propias también preocupaciones, ¿no? Y por lo demás creo que hay, sí, en términos globales, la literatura de los 90 tuvo un carácter eminentemente casi de sello personal. Cada quien impuso su tema, cada quien impuso su estilo y cada quien buscó su propio derrotero literario, ¿no? Joaquín, finalmente. Bueno, yo creo que sí, en esto de que cada autor fue una individualidad, incluso en poesía se refleja mucho eso, y en narrativa, ahora que estamos revisándolo también, se acentúa esa particularidad e individualidad en cada autor. No hay una conducción o un lineamiento por la que transiten todos para que se uniformalice de repente esa narrativa hacia donde en muchos casos nosotros pensáramos, ¿no?, que condujera a una identidad regional o una identidad local. Todo es particularidades, islas, y ese es el contexto en términos generales, ¿no?, de la promoción del 90. Muy bien, creo que esto es a grandes rasgos una aproximación y un punto de vista de dos personas que estuvimos metidos en la salsa literaria de los 90, ¿no? Muchas gracias. Gracias.